Amigos de Práctica del Derecho, es un gusto estar nuevamente el día de hoy con ustedes. Hoy vamos a tener un tema importante en todo proceso judicial que llevemos a cabo, cuál es el recurso de apelación, qué es el recurso de apelación, cómo se sustenta, cuáles autos y cuáles son las sentencias que son objeto de apelación, pues existe alguna ambigüedad frente a la forma en que debemos de presentar esos recursos en el momento de estar en una audiencia o cuando sale algún auto, cómo es que debemos de sustentar ese recurso de apelación que vamos a interponer. Entonces vamos a entrar a hablar del tema. El recurso de apelación es el desarrollo al principio establecido como la doble instancia, principio este que conlleva a que un juez de mayor jerarquía sea quien revise alguna actuación procesal que haya desarrollado o haya manifestado ese juez de menor jerarquía. Ese principio conlleva a que no siempre el principio de la doble instancia existe en los procesos judiciales, pues en nuestro ordenamiento procesal existen procesos denominados procesos de única instancia. Cuando encontremos, amigos de Práctica del Derecho, un proceso que se denomina única instancia, es decir, que no admite apelaciones, ¿sí? Ni de sentencias ni de autos, sino que va a ser esa sentencia que se dicte ahí, va a quedar ejecutoriada y no va a ser posible que otro juez de mayor jerarquía revise esa sentencia. A esos se le denomina procesos de única instancia. No entro en detalles frente a la constitucionalidad o no de ciertos procesos que son de única instancia, pues esto ya ha sido desarrollado innumerables veces por la Corte Constitucional al determinar que el legislador tiene facultad para determinar en qué ciertos aspectos existen procesos de única instancia y que por ese hecho no se ve vulnerado derechos fundamentales de las partes. La apelación tiene como fin que es revise, ojo amigos de Práctica del Derecho, el juez de segunda instancia va a revisar los reparos concretos que el apelante haya determinado frente, bien sea a la sentencia o frente a un auto, porque existen autos que también no son objeto de apelación, pero frente a las sentencias es el reparo concreto frente al cual el juez de segunda instancia va a entrar a determinar si revoca o no esa decisión. Amigos de Práctica del Derecho, existe un problema que en algunas ocasiones he visto. Ojo, las sentencias, toda sentencia es objeto solamente de recurso de apelación. No podemos interponer recurso de reposición contra las sentencias. He visto casos en los cuales falta de conocimiento o no sé, los abogados o practicantes han presentado recurso de reposición contra las sentencias, de la cual no es factible. Las sentencias solamente son objeto de recurso de apelación o es más, pedir alguna adición o aclaración o complementación a esa sentencia, más no de recurso de reposición. Todas las sentencias son objeto de apelación, sí, siempre y cuando sean de primera instancia. Cuando exista proceso de primera instancia, ¿sí? Es porque el proceso sí admite apelación, contrario a lo que manifesté. Cuando el proceso es de única instancia, no va a ser objeto de apelación. Entonces, no cometamos el error que cuando nos dicte el fallo el juez, ¿sí? Recurso de apelación contra la... No, señor abogado, el proceso es un proceso de única instancia y no admite apelación. Como por ejemplo, el proceso de mínima cuantía. Los procesos de mínima cuantía, que por la cuantía en sus salarios, en sus pretensiones, esos procesos son de única instancia y existen algunos procesos verbal sumario que también por su naturaleza el legislador en el Código General lo ha determinado que son procesos de única instancia, es decir, que sale la sentencia y hasta ahí llegó. Algunos autores o algunos abogados también determinan que sobre ello recae alguna acción de tutela contra la sentencia judicial por ser procesos de única instancia, ¿sí? Amigos de Práctica del Derecho,
La mayoría de autos son objeto de presentarle recurso de reposición. Existen autos que no son posibles presentarle el recurso de reposición por expresa disposición, como es el auto que inadmite la demanda. Eso por expresa disposición del artículo 90 del numeral 3. Ese auto expresamente dice que no es objeto de recurso de reposición. Pero los demás autos, en la gran mayoría, todo auto es objeto de recurso de reposición cuando considero que no, esa decisión es contraria a derecho, contraria a la ley. Yo puedo presentar recurso de reposición contra la mayoría de autos. Es decir, que si sale un auto y considero que no se ajusta a derecho, entonces presento recurso de reposición. Pero, razón de ello, estoy hablando del recurso de reposición frente a los autos, por cuanto los autos son objeto también de recurso de apelación, como lo acabé de manifestar. El artículo 321 del Código General del Proceso establece taxativamente, es decir, expresamente, los autos que son objeto de apelación. Entonces, si voy a recurrir un auto proferido por un juez, ¿sí?, y voy a apelar ese auto, puedo presentar recurso de reposición y subsidiariamente apelación, pero debo de mirar si ese auto es objeto de apelación. ¿A dónde voy? Al artículo 321, el cual me indica si ese auto es objeto de apelación. Pero si miramos el numeral 10 del mismo artículo me dice que si no está establecido ahí, en el 321, taxativamente me dice, los que por expresa disposición, ¿sí?, sean objeto de recurso de apelación. Entonces, no vemos en algunas ocasiones que ese auto sea objeto de apelación ahí en el artículo 321, pero si adelante miramos el proceso, un proceso especial, y me dice que el que negó tal situación es objeto de apelación, ¿sí?, o el que admite la liquidación es objeto de apelación, algo así, entonces ese auto va a ser objeto de apelación porque por expresa disposición de esa norma me indica que sí es objeto de apelación. Entonces, no solamente tengo que revisar, amigos de práctica, el artículo 321 y decir, no está aquí, ¿sí? Tengo que mirar también la disposición especial. Si estoy tramitando un proceso divisorio, pues voy a la disposición especial donde me indique algo, si por ahí en los articulados establecen que efectivamente ese auto es objeto de apelación. Entonces, cuidado con esa situación porque podemos estarnos no presentando un recurso de apelación cuando por expresa disposición de una norma sí es objeto de apelación y ha pasado. Sin embargo, amigos de práctica del derecho, también es posible que cuando estemos en la audiencia, ¿sí?, sale la decisión y presentemos el recurso de reposición o apelación respectivo y lo sustentemos, porque debemos sustentar ahí nuestro recurso, la norma también nos da posibilidad de que el apelante pueda dentro de los 3 días siguientes a haberse realizado esa audiencia, pueda sustentar o agregar otros fundamentos de más a esa apelación que hizo en la audiencia. Ojo, amigos de práctica del derecho, no significa que si la decisión se nos da en la audiencia, no debo presentar recurso de apelación y debo sustentar ese recurso de forma clara y concreta, ¿sí? Entonces, no tengo que sustentar, sino que tengo 3 días. No, tengo que sustentar ahí. Si ya quiero adicionar algo de más, lo puedo hacer dentro de los 3 días siguientes. No confundamos de que es que tengo 3 días para sustentar. No, yo presento mi apelación y sustento de forma clara y concreta, ¿sí? Y establezco los reparos concretos, conforme nos dice, reparos concretos, ¿sí?, frente a la apelación. Y después de los 3 días siguientes a audiencia, yo puedo, mediante un escrito, aportar una nueva sustentación de esos reparos, ¿sí?, de esos reparos que hice. Entonces, hay que dejar claro esa situación. Cuando sale la sentencia, amigos de práctica, el juez le va a correr traslado a cada una de las partes para que presenten sus recursos. Allí es donde, si la sentencia fue en contra de nosotros, vamos a pedir, presento recurso de apelación contra su sentencia
para lo cual solicito el uso de la palabra para presentar los reparos concretos que van a ser objeto de sustentación ante el superior. Recordemos que uno presenta son unos reparos concretos frente al desacuerdo de la sentencia y la sustentación, ¿sí? La sustentación de esa apelación de esa sentencia la haremos ante el superior, amigos de práctica. Entonces, el juez va a decir en ese momento, espere, ya le doy el uso de la palabra, pasa a la parte demandada, si apela o no apela, y después ahí sí da el uso de la palabra para que yo presente mis reparos concretos de nuestra sustentación, que va a ser objeto de nuestra sustentación. Ojo, amigos de práctica del derecho, el juez de primera instancia puede declarar desierto un recurso cuando el mismo no fue fundamentado, no se presentaron los reparos claros y concretos frente a la apelación. El juez establece en nuestra norma que puede declarar desierto ese recurso. Esta norma ha establecido mucha ambigüedad porque es una determinación que toma el juez, es decir, si no fueron presentados de forma clara los reparos. Entonces, es una situación que se ha presentado, pero el juez efectivamente puede declarar desierto esa apelación. Entonces, vamos a ser claros en nuestra exposición de lo que pretendemos. Por eso, amigos de práctica del derecho, siempre que estemos en la audiencia de sentencia, debemos tomar apuntes de los aspectos que el juez va diciendo, va manifestando, para ir tomando apuntes de cuáles son. Oiga, él dijo esto, yo no comparto eso, dijo que no era objeto de tal situación, no valora la prueba de esta forma. Entonces vamos tomando apunte de eso para que cuando en nuestra reparos claros y concretos le decimos, señor juez, no comparto la situación de que usted no tenga en cuenta esta prueba, ¿sí? Por esta situación de la cual más a fondo sustentaré ante el superior, porque fue una prueba por tal proceso, fue legítima, se controvirtió, ¿sí? Y usted no la está teniendo en cuenta en el testimonio del señor fulano de tal, una situación así, y situación esta que va a ser más claramente sustentada ante el superior, pero de la cual no estoy de acuerdo. Entonces vamos tomando esos apuntes exactos. Amigos de práctica del derecho, ya cuando se interpone el recurso de apelación, sea contra un auto, sea contra una sentencia, existen unos efectos, ¿sí? ¿A qué hacen referencia a esos efectos? Que el efecto suspensivo, devolutivo y diferido son los efectos. Es que la actuación, revisa, es que la actuación, como está en el juez de primera instancia, de primera instancia, y tiene que ir al juez de segunda instancia, entonces esta apelación, ¿en qué efecto se concede? ¿Para qué? Para que este juez de primera instancia va a continuar conociendo el proceso o no. ¿Qué va a continuar conociendo de la actuación? ¿Sí? Entonces, ese es el llamado efecto en que se concede, ¿sí? Revisa es que si el juez de primera instancia pierde ya la competencia inicial, se envía todo el proceso y este ya no va a seguir conociendo. Esos son los efectos. Entonces, frente a los efectos, tenemos que el juez en la misma audiencia donde se interpone el recurso y se concreta, va a decir, la sentencia se concede en el efecto diferido, en el efecto devolutivo, en el efecto suspensivo, ¿sí? Pero hace claridad a qué. A qué lo manifestado, si pierde o no competencia, o qué actos él continúa conociendo. Entonces, cuando se concede en el efecto suspensivo, por eso le dicen suspensivo, porque el juez de primera instancia que conoció esta actuación suspende su actuar, se envía todo el proceso, ¿sí? Y esto queda quietico, esta actuación en la primera instancia, mientras que este de segunda instancia resuelve, ¿sí? La única facultad que tiene este juez de cuando se concede en efecto suspensivo es resolver sobre medidas cautelares, continúa conociendo medidas cautelares. De resto, se suspende todo el proceso y se envía el proceso para que este continúe allí. Cuando se concede en el efecto devolutivo, ¿sí? Sigue el trámite del proceso, no se suspende, el juez de primera instancia sigue conociendo totalmente el proceso, se envían son unas copias, ¿sí? Eso es el efecto devolutivo, ¿sí? Este continúa, el juez de primera instancia continúa ejerciendo su actividad, puede darle cumplimiento a la sentencia y continúa conociendo el proceso y envía son unas copias para que allá se tramite. Entonces, ¿qué? Tenemos que estar al pendiente del proceso en primera instancia. Nuevamente, cuando nos concedan así, estar al pendiente porque se va acá. Entonces,
Entonces, ay no, ya no tengo que estar pendiente acá. No, aquí tenemos que seguir pendiente porque continúa el trámite del proceso. Y en el diferido lo que hace es que suspende los efectos de la sentencia, ¿sí? Si la sentencia ordenó una entrega, pues no se va a poder hacer la entrega. Si una reivindicación ordenó eso, entonces suspende esos efectos de la sentencia. En lo demás, continúa normal, ¿sí? Entonces, otra actuación que no dependa necesariamente de esa entrega, ¿sí? O esa reivindicación, ¿sí? Entonces puede continuar conociendo esa actuación. Entonces, ¿cuáles son las sentencias que se conceden en el efecto suspensivo? Son las sentencias, primero, en que recurran ambas partes recurrieron la apelación, las que nieguen totalmente las pretensiones de nuestra demanda, las sentencias que versen sobre el estado civil de las personas, son sentencias que por su naturaleza se van para los efectos suspensivos, y las que sean declarativas, simplemente declarativas. Esas son las sentencias que se dan en el efecto suspensivo. Las demás sentencias se concederán en el efecto devolutivo. Entonces, un proceso ejecutivo en el cual se dictó una sentencia, pues como no está dentro del marco de aquellas establecidas para conceder en el efecto suspensivo, pues esa sentencia se irá para un efecto devolutivo, ¿sí? Esa sentencia de ese proceso ejecutivo. La norma, hay una parte de la norma que establece que cuando las sentencias se conceden en el efecto devolutivo, no podrá haber lugar a la entrega de dineros ni de bienes. Entonces, ¿para qué? Ahí quede esa partecita, por si de pronto solicitan entrega de dineros y la sentencia se concede en efecto devolutivo, entonces el abogado solicita que no es posible por cuanto hay una expresa prohibición cuando se concede en el efecto suspensivo, porque el juez continúa conociendo de la actuación, entonces este no puede hacer la entrega de dineros o de bienes. Y todos los autos, amigos de práctica del derecho, que se apelen, siempre van a concederse en el efecto devolutivo. Entonces se apela un auto, no se suspende el trámite del proceso sigue, entonces se apeló ese auto allá hasta que resuelva, pero continúa normal, ¿sí? La audiencia, si se apeló antes de la audiencia un auto, entonces todo se va a desarrollar mientras que el juez de segunda instancia resuelve sobre esa concesión de ese auto, ¿sí? Ya los efectos propiamente, que si me negaron una prueba y acá ya se practicó pruebas, ¿sí? Y acá el juez ordenó que practicara la prueba, pues eso es retrotraer un poco el proceso para la práctica nuevamente de esa prueba. Cuando se dé el trámite de la sentencia en efecto devolutivo, lo que se hace es que se envía la copia de todo el proceso original, pero la sentencia de cumplimiento sí se remite en copia. Eso ya es propiamente de función secretarial o del juzgado, ¿sí? Esas son funciones propias que realiza el juzgado y que deberá hacerlo conforme lo demanda para la concesión de cada recurso. Entonces también pilas, amigos de práctica del derecho, porque cuando hay que pagar las copias que conceda, nos dan el término para cancelar esas copias, porque lo que remiten son unas copias al superior, ¿sí? Y el proceso original se queda acá, digámoslo así. Entonces hay que pagar esas copias, o viceversa, mandan las copias de la sentencia, ¿sí? Y el otro mandan el original. Entonces hay que tener en cuenta que nos van a correr traslado para pagar esas expensas, ¿sí? Entonces hay que estar muy al pendiente de los efectos. Eso es lo más importante, tener en cuenta en qué efecto me conceden para así mirar si tengo que cancelar o no copias, porque me corren traslado de cancelar copias, y si no cancelo, pues me declaran desierto el recurso y hasta ahí llegó la apelación. Amigos de práctica del derecho, teniendo en cuenta que estamos hablando de recurso de apelación, me nace meterme al lado que esta es también otra oportunidad para practicar y solicitar pruebas. ¿Y por qué esa situación? Porque cuando el recurso de apelación por la sentencia, no por auto, cuando se da la sentencia y se apela, llega al superior, este admite la demanda dentro del término de ejecutoria de ese auto que admitió el recurso. ¿Por qué? Porque el juez de segunda instancia también tiene que ver, ya sea haberle hecho un control, por así decirlo, de legalidad
si el recurso de apelación que se interpuso, si es de los que es permitido, si la sentencia no era única instancia, si el auto que se apela, si admite apelación o si estamos frente a un proceso de única instancia y se concedió una apelación. Entonces el juez tiene que admitir inicialmente esa apelación y dentro del término de esos 3 días el recurrente, ¿sí?, tiene la oportunidad de solicitarle al juez que practique unas pruebas en segunda instancia, pero eso tiene unos ítems especiales. ¿Cuándo puedo solicitarle a ese juez que me practique pruebas dentro de la segunda instancia? Y lo tengo que hacer cuando solicitárselo. O sea, yo tengo que pagarle el escrito diciéndole si dentro de los 3 días siguientes o dentro de la ejecutoria de ese auto tengo que solicitarlo o puedo solicitarlo, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. Cuando las partes la pidan mancomunadamente, ambas partes pusieron de acuerdo, oiga, miren, nos hizo falta esta prueba, practiquémosla para que revisemos. Muy poco usado, pero bueno, la norma lo establece. En segunda instancia, cuando decretadas en primera instancia se dejaron de practicar sin culpa de la parte que lo pidió. Pedí la prueba, me cerraron etapa probatoria por cuanto no se pudo hacer una visita a los documentos porque nunca abrieron, ¿sí?, porque estaban en pandemia. Y posteriormente ya abrieron, entonces ahora sí se puede practicar y ya salió la sentencia, ¿sí? Entonces en ese evento fue sin culpa de esa situación, entonces puedo solicitar al juez que practique esa prueba. También cuando verse sobre hechos ocurridos posteriores a la etapa de decreto y práctica de pruebas, ¿sí? Entonces en el proceso nos decretaron la prueba, ¿sí?, pero todavía no había una sentencia de un juez penal donde dictaron la sentencia y posteriormente después de que se decretó y practicó la prueba, entonces surgió esa prueba nueva. ¿Sí? En ese evento podemos solicitarle al juez de esto, que ya tengo yo una prueba nueva, ¿sí?, que nació actualmente posterior a la práctica de pruebas, que no pude aportarla, ¿sí?, debido a que no existía para ese momento. Entonces en ese evento es cuando yo le puedo solicitar. Y la otra causal es cuando no puedo aportar una prueba por fuerza mayor o caso fortuito, algún acto que llevó a que no pudiera yo allegar esa prueba. Entonces en ese evento ya tengo yo la prueba, ¿sí?, en ese momento no pude, ¿sí?, entonces, pero ya la tengo, señor juez, en mis manos y tengo que acreditarle al juez por qué razón no pude allegarle esa prueba, ¿sí? Entonces esa es la otra oportunidad, amigos de práctica, que tenemos nosotros para que el juez de segunda instancia pueda decretarnos pruebas y practicarlas en segunda instancia. Ojo, amigos de práctica del derecho, los autos, cuando apelemos autos, debemos de presentar nuestro recurso y sustentarlo, bien sea en la audiencia o por escrito, si salió por escrito dentro de los 3 días siguientes, ¿sí?, y debemos sustentarlo. El juez de segunda instancia, cuando son autos, el juez resuelve por escrito también, no convoca audiencia, ¿sí? Entonces por eso, cuando son apelación de auto, debemos de sustentar nuestro recurso por escrito, bien sustentadito, porque ya no va a haber oportunidad en segunda instancia para que nos convoquen a audiencia y allí sustentemos. No, ¿sí? Cuando son apelación de sentencias, el juez convoca ahí sí a una nueva audiencia. Así lo tiene diseñado el Código General del Proceso. De esta forma, amigos de práctica del derecho, hemos dejado por sentado el recurso de apelación. Espero que sea de gran ayuda, utilidad, que sepamos utilizarlo cuando presentemos nuestros alegatos concretos frente a esa situación que apelemos. Seamos muy específicos, claros, convincentes frente a la situación. Alistémoslos, ¿sí?, el día de la audiencia, sustentación y fallo en segunda instancia, pues nuevamente retomar el tema, revisar qué dijimos en la audiencia la audiencia de fallo de primera instancia, y asimismo convalidamos en segunda instancia algo más fuerte en nuestra sentencia, ¿sí?, o el fundamento de nuestros alegatos de nuestra sentencia. De esta forma, amigos de práctica del derecho, dejamos por sentado este tema. Espero sea de gran ayuda, que sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Gracias.